¿Ustedes tienen tradiciones o creencias que involucran cosas paranormales en su familia? Entre las más comunes están las mariposas nocturnas, ya que muchos piensan que si uno de estos animales aparece en su casa, significa un mal presagio o incluso la muerte de algún familiar. En mi casa tenemos algo así, pero por alguna razón, mi familia cree que si algo malo le va a pasar a algún miembro de la familia, seguramente escucharemos a la Llorona. Y es que, cuenta mi padre que el día en que hicieron una comida para pedir la mano de mi madre, todo salió mal, y aquel espectro se presentó sin aviso. Su día de trabajo en la Marquesa se había extendido más de lo debido, y prácticamente aquella comida que habían planeado comenzó sin él. Por lo que al momento de bajarse del camión que lo dejó aquí en el pueblo de San Pedro Atlapulco, la noche ya había caído, y tan rápido como pudo, se apresuró a subir la pequeña loma hasta su casa, donde su familia ya lo esperaba comiendo en el patio con la familia de mi madre. A una cuadra de distancia, mi padre comenzó a oler claramente las carnitas de cerdo que se habían encargado para tal ocasión, y empezó a saborear aquello con su estómago ya haciendo ruidos por la falta de alimento. Saludó a sus padres y consuegros a través de la reja de su propia casa, y mientras abría la puerta, un grito horrible se escuchó a la distancia. Absolutamente todos voltearon en la dirección de aquel sonido, que era bastante extraño. Parecía el grito de una mujer. Se escuchaba lejos, como si proviniera de la carretera, pero al mismo tiempo era muy claro y distinguible entre el silencio. Los perros de la colonia comenzaron a ladrar e incluso algunos vecinos salieron confundidos de su casa como buscando el origen de aquel lamento. Pero nadie sabía qué era lo que había producido ese llanto. Después de no poder dar una respuesta a aquello, la celebración siguió como se esperaba. Cuando anunciaron sus planes de boda, las familias de mi padre y mi madre convivieron en una velada que se extendió hasta pasada la medianoche. Y al momento de que la familia de mi mamá decidiera regresar a su casa, mi padre y mi abuelo se ofrecieron a encaminarlos, aunque solamente vivieran a 5 o 6 cuadras de distancia. Al llegar a la casa de sus consuegros y dejarlos en su vivienda, mi abuelo y mi padre emprendieron el regreso, pero justo al momento en que se alejaban de ahí, apenas habiendo dado unos cuantos pasos, volvieron a escuchar aquel extraño quejido que parecía provenir de todas direcciones. El papá de mi mamá salió apurado a buscar a mi padre y a mi abuelo y les ofreció quedarse en la casa, pero no aceptaron. Ambos se convencieron de que no pasaba nada. Al final de cuentas, eran pocas cuadras de distancia hasta la casa y caminarían a paso firme sin detenerse. El papá de mi mamá les dijo que estaba bien, pero que por favor hablaran por teléfono una vez que estuvieran también en su vivienda. Después de todo, aunque nadie dijera nada,
todos sabían perfectamente a quién estaban escuchando lamentarse. Mi padre y mi abuelo entonces, con las manos metidas en las bolsas del pantalón por el frío y agachando la cabeza por el viento que soplaba, comenzaron a dar pasos ágiles para llegar a su destino. Al doblar en la primera esquina, sin embargo, algo los hizo voltear la mirada. Ese tétrico lamento se volvió a escuchar, pero estaba de algún modo mucho más cerca de ellos en esta ocasión. Y al girar la cabeza, pudieron ver a una mujer andando por la calle. Una mujer de vestido blanco y cabeza agachada que parecía venir en su misma dirección. El pueblo es pequeño y en aquel entonces lo era más, por lo que todos se conocían. Entonces, para ellos, aquella mujer era una extraña. Y mientras la veían acercarse, mi abuelo se percató de algo aterrador. Esa mujer de vestido blanco parecía venir a un paso suave, pero conforme estuvo a menor distancia de ellos, mi abuelo se percató que aquella extraña persona no venía andando, pues ni siquiera parecía tener pies debajo de sus faldas. Venía flotando, como lo hacen los fantasmas y espíritus. De repente, ese grito horrible volvió a escucharse. Después, otro. Y otro más. Aquellos horribles lamentos parecían provenir de ella, de esa mujer que flotaba. No, mijo, ahora sí, córrale, le dijo mi abuelo a mi padre, que se había quedado petrificado por aquella aparición, y tras darle un empujón en la espalda, ambos pusieron pies en polvorosa, y pronto llegaron a la casa donde mi abuela ya los esperaba con la puerta abierta, terriblemente angustiada. Al tiempo que ambos entraron, la abuela cerró las puertas sin decir nada y se retiró a un rincón a rezar mientras mi abuelo le pidió a sus hijos, incluido mi padre, que se fueran a dormir. Pero los tres, más preocupados que somnolientos, se quedaron con ellos. Y entonces, mi abuelo les contó por qué era un terrible presagio que aquella mujer estuviera ahí afuera, quejándose de dolor. Decía mi abuelo que desde niño se le había enseñado que la Llorona, aun siendo un espectro aterrador, podía matar de miedo a aquellos que la miraran. Era realmente la anunciadora de malas noticias, de terribles sucesos que aquejarían a alguien en aquella comunidad. Después de todo, como dicen algunas leyendas, la Llorona lloró por los canales de Tenochtitlan antes de la llegada de los españoles. Y al menos en las tradiciones de las familias en el pueblo, la Llorona había aparecido justo antes de muertes súbitas, de accidentes terribles o de hechos criminales notables, como si fuera una aterradora alarma que avisaba sobre las tragedias inmediatas. Tenía muchos años sin aparecer. La última vez que la habían escuchado fue cuando asesinaron a un par de pobladores. Los cuerpos de aquellas personas se habían descubierto por la mañana y la noche anterior, aquella Llorona había paseado por aquellas calles, lamentándose y estremeciendo las almas de todos los habitantes de este lugar. Aquellos crímenes quedaron impunes y sin resolver, y de ellos habían pasado ya casi 20 años.
Ni mis hermanos ni yo recordábamos esa noche, aunque ya éramos grandes en aquel tiempo. Pero mi abuelo dijo que la habían escuchado también antes de que ocurrieran cosas horribles, accidentes en la carretera o cuando un cura fue golpeado. Esto desde que él había sido niño. Mi padre y mis tíos, aunque consternados y asustados por los horribles lamentos que se paseaban afuera de su casa y por todas las calles del pueblo, esa noche parecieron no estar muy seguros sobre creer o no en esas leyendas. Y aunque la abuela y el abuelo se concentraron en pasar aquella noche rezando, eventualmente, en algún momento de la madrugada, mi papá y sus hermanos se quedaron dormidos. A la mañana siguiente, mi abuela despertó a mi papá apurada. Y es que, durante la noche, una tragedia había ocurrido. El padre de mi mamá, mi abuelo, había fallecido. Al parecer, durante aquella terrible madrugada, en casa de mi madre permanecieron todos en vela rezando para que el mal augurio que aquel espectro traía consigo no fuera a caer sobre ellos. Conforme la noche se extinguía, escucharon aquel lamento alejarse y poco a poco desvanecerse en la inmensidad. Pero apenas antes de que los primeros rayos del sol alumbraran, mi abuelo había escuchado el llanto de una joven, un llanto normal, y, creyendo que quizá era alguna vecina víctima de aquella horrible noche, salió de la casa para auxiliarla. Solo pasaron unos minutos cuando mi abuela se preocupó porque mi abuelo no decía nada sobre aquella joven, y entonces ella salió al patio para encontrar el cuerpo inerte de mi abuelo sobre la acera. Un infarto. Esa fue la causa de muerte, según dijeron los peritos. Pero la cara llena de horror con la que se encontró el cadáver hace pensar que quizás al abrir la puerta se encontró de frente con aquella llorona o con alguna otra cosa que le causó un susto terrible, llevándolo a la muerte. Después de aquella noche, un sinfín de tragedias menores asolaron al pueblo. Muchos tuvieron problemas de dinero o de salud. Algunos sufrieron pérdidas, pero no de vidas, sino de propiedades, trabajos e incluso matrimonios se perdieron, siendo muchísimas las víctimas de aquella noche de horror durante los meses siguientes. Para mí, una de las noches que más marcó mi vida fue cuando a esa llorona se le escuchó lamentarse la noche entre el 18 y el 19 de septiembre del 2017. Justo apenas unas horas antes del gran terremoto que afectó la ciudad y que trajo pérdidas también para esta comunidad. Los llantos aquella madrugada eran terribles y erizaban aún más la piel al estar acompañados del incesante aullido de los perros alrededor. Pero se preguntarán, ¿por qué decidí compartirles esta historia? Bueno, apenas hace 2 semanas cenaba con mi madre, cuando al levantarme a dejar mis platos pude ver por la ventana de la cocina una mujer vestida de blanco caminar bajando la pendiente de la calle. La vi de espaldas. Sin embargo, algo en mi interior me hizo pensar que aquella era la llorona de los presagios. Ay, sí, mijo. Yo también la he visto de reojo.
Ha estado rondando ya por varias noches, pero parece que no va a llorar. No lo entiendo. No entiendo qué quiere. Me dijo mi madre que intuyó lo que yo me había quedado mirando, petrificado, a través de la ventana. No dije nada, pero cerré la cortina y me retiré a dormir intentando no pensar demasiado en aquella visión. Y recuerdo haber tenido esa noche un sueño horrible, donde esa llorona paseaba por las calles del pueblo. Y al tiempo de pasar enfrente de cada una de las casas, los habitantes de ellas iban cayendo muertos del susto. Todos y cada uno de los pobladores parecían fulminados ante la visión de esta aparición, y recuerdo sentir muchísimo miedo. Y aquel miedo eventualmente se convertía en terror, una vez que aquella llorona de mi sueño llegaba justo frente a mi casa. Y al darme cuenta que mi familia serían los siguientes en perder la vida, me alteraba tanto que despertaba de golpe, dando un salto fuera de mi cama, para salir corriendo a ver si todos estaban bien. Afortunadamente, todos en mi casa aquella noche dormían tranquilos, pero al intentar calmarme, salí al patio a fumar un cigarro, el cual no pude terminar, viéndome nuevamente presa del miedo cuando los perros comenzaron a llorar al unísono, aunque el lamento de la llorona no estaba presente. Durante estos días, amigos y vecinos han comentado sobre las esporádicas y fugaces apariciones de esa mujer durante las noches. Todos, claro, con gran curiosidad y desasosiego por las calamidades que esté pronosticando. Tiene 3 noches ya que la hemos escuchado llorar cada día un poco más. Pareciera como si se estuviera acercando. Y al menos mi familia y yo nos la hemos pasado rezando porque aquella desgracia que esté a punto de ocurrir no nos vaya a afectar a nosotros. Sin embargo, sea lo que sea que pase, procuraré mantenerlos informados. Por supuesto, a menos que la víctima del infortunio por venir resulte ser yo. Deséenme suerte.